los temitas pues, que se hablaron con respecto a las generalidades de la tributación o de los impuestos territoriales. Entre ellos hablamos qué era un impuesto, ¿sí? ¿Quién me recuerda qué es un impuesto? Un tributo, ¿no? ¿Exigido por quién? Por el Estado. Por el Estado, muy bien. Con respecto a las normatividades de la Constitución política, ¿cuáles son los principales principios, pues valga la redundancia, los principios constitucionales en los cuales se trabaja con respecto a los impuestos territoriales? Son tres principios, cuatro principios, cuatro principios constitucionales que habla de todos los impuestos en general. Profe, no sé si la equidad es uno de ellos. Muy bien, equidad. ¿Cuál más? Retroactividad, que cuando se impone una ley no se puede hacer retroactiva, pues una ley en cuanto a tema tributario, ¿no? Muy bien, correcto. Entonces, ¿qué significa equidad? Ya que el compañero Néstor nos explicó cuál es reciprocidad. Recuerden que equidad es que todos los Equi, individuos, señor, bien pueda. equidad como principio es que a cada cual se le da lo que necesita, pero en caso para que todos seamos iguales. Entonces a cada cual se le da lo que se necesita para alcanzar una igualdad. Pero en este caso sería que cada individuo paga de acuerdo a sus ingresos. Perfecto, a eso se refiere con equidad. Listo. ¿Cuál otros dos está? Me faltan dos. Eficiencia. Muy bien, ¿y qué significa eficiencia? Pues que el dinero, pues creo yo, los dineros recaudados deben de servir para hacer ejecuciones eficientes, ¿no? Perfecto, hacer uso correcto de los recursos, ¿sí? Y aparte de eso, la eficiencia que puede tener el gobierno al realizar los recaudos de los impuestos, ¿sí? Aplicándose pues al momento del pago del contribuyente. También es de eso se trata la eficiencia, ¿vale? No solamente se habla de cómo nosotros como individuos aplicamos a los procesos o a los recursos, cómo los vamos a usar, sino cómo se pueden recaudar esos recursos, cómo se pueden recaudar esos recursos. Bueno, muy bien. ¿Y cuál otro falta?
Meto la cuchara otra vez, la progresividad, los impuestos son progresivos. Muy bien, ejemplo. Bueno, ¿qué significa progresividad de una persona diferente a Néstor? Ya me le estoy aprendiendo la voz. Yo, profe. Señora. Este nos indica que la carga tributaria debe distribuirse entre los contribuyentes dependiendo de su capacidad de pago. Excelente, excelente, muy bien. Un ejemplo. Por ejemplo, en las personas naturales, la declaración de renta. No es lo, ellas, la tabla de impuestos va de acuerdo al rango de ingresos de las personas. Entonces, hay unas, las que menor pagan, pagan sobre una tributación del 19%. Ya después de determinado rango de ingresos, ya pagan sobre el 28% y así sucesivamente. O sea, a medida que vamos aumentando sus ingresos, va cambiando, va aumentando su porcentaje de tributación. Excelente, muy bien. De eso se trata. Recuerden, chicos, esos principios constitucionales son muy importantes para nosotros porque con eso es que nos basamos en la parte de tributación para Colombia, ¿sí? Llamémosla a nivel nacional o llamémoslo a nivel local o departamental. Entonces son cositas o son conceptos que tenemos que tener muy en cuenta dentro de nuestros procesos de aprendizaje. Muy bien. Muy bien. El Estado está conformado por dos órdenes. ¿Cuáles son esas dos órdenes? Orden nacional y orden centralizado y descentralizado. Los territoriales serían los descentralizados. Exacto, muy bien. ¿En qué artículos podemos referirnos el orden territorial? O como lo dice Néstor, el descentralizado. ¿En qué artículos de la Constitución Política me hablan sobre el manejo individual de cada municipio, de cada departamento? Creo que es el artículo 286, profe. 86, ¿cuál más? ¿87 y 88? ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son los componentes del artículo 287? Recuerden que el municipio ejecuta los fines específicos y el departamento es un intermediario entre el municipio y la nación, ¿sí? Me devuelvo acá un momentico, como para... Bueno, tenemos el artículo 286 que me divide los principales conceptos que tenemos de municipio, departamento, distritos y resguardos indígenas. El resguardo indígena tiene prácticamente sus propias normatividades y la Constitución Política le está dando las facultades a cada uno de esos conceptos o a cada uno de esos, sí, esos conceptos que tenemos ahí para que puedan armar sus propias, pero estoy... Listo. No pasa nada para la chiquita que me estaba hablando. Bueno, y el resguardo indígena, pues básicamente el artículo 286 de la Constitución Política me dice cuáles son los conceptos o cuáles son las condiciones que yo debo de tener en cuenta para este tipo de entidades puedan generar sus propias normas sin sobrepasar pues, las normas pues, nacionales. Los componentes o competencias del artículo 287 de la Constitución Política es que dentro del municipio guardan unos fines específicos, es decir, se hace algunos recaudos específicos de la normatividad correspondiente y el departamento es el intermediario, la persona que se encarga de hablar por el municipio
con la nación sí, con la nación básicamente. ¿Sí? Recuerden que dentro del ordenamiento nacional tenemos un presupuesto. Ese presupuesto se va dirigido directamente a cada uno de los departamentos. Esos recursos que reciben en los departamentos tienen que ir dirigidos a cada uno de los municipios y con base a esa situación es que los municipios hacen los contratos por obras sociales, contratos para mantener las vías públicas en buen estado, etcétera. Y ya nosotros como municipio tenemos que rendir cuentas al departamento y el departamento hace un informe general para rendirle las cuentas a la nación, correspondiente pues a cada una de ellas. Entonces, según la ley 489 de 1998, me habla sobre la delegación y la desconcertación. Y tengamos en cuenta que dentro de la desconcertación es la dependencia de los institutos o institutos de carácter externos. Por ejemplo, el municipio de Pereira puede contratar una persona natural, una persona jurídica, para que se encargue de realizar el recaudo de los impuestos prediales, de los impuestos de industria y comercio, etcétera. Ejemplo, me confirman, no. Por ejemplo, empresas de energía, ¿sí? Bueno, no, esa no sería pues tan específica. Ejemplo, Apostar es una entidad externa, ¿sí? No sé si todavía siguen recibiendo pues el pago de industria y comercio, pero en sus momentos ellos recibían el pago de industria y comercio hace muchos años, pues no sé si todavía lo están haciendo. Pero entonces, por ejemplo, Apostar es una entidad completamente externa, no tiene nada que ver con el municipio o con el departamento, ¿sí? Pero ellos hacen el recaudo por medio de una contratación que tengan con el municipio como tal. Hasta acá vamos claros. Sí, señora. Sí, profe. Perfecto. Perfecto, espérame un segundito. Listo. Dentro de la clasificación y definición de los tributos, tengamos en cuenta que es un aporte que los contribuyentes deben de hacer al Estado y transferir pues todos los conceptos y transferir todos los recaudos directamente a la administración pública, ¿sí? ¿Cuántos tributos puede tener cada departamento? Puede tener los que quieran. Puede tener el de uso de suelo, el de recreación, el de eventos, son impuestos municipales, el de los licores. Bueno, pueden existir muchos. ¿Qué hacen ellos? Realizamos el recaudo de esos dineros y se los transferimos directamente a la nación o al departamento pues correspondiente. Hay que tener en cuenta que el país tiene la obligación de tributar y esto se dio con el artículo 95 de la Constitución Política diciendo lo siguiente, espere que no, pues no me sé todos los artículos. Contribuir al funcionamiento de gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. ¿Qué están queriendo decir ahí? Están diciendo, hombre, ustedes que son empresas, ayúdenos a que el Estado Nacional pueda tener una buena inversión en sus diferentes procesos que tenga. Por ejemplo, las calles, pavimentar las calles, no sé, invertir en una bolsa de valores, aunque no es muy interesante pues hacer ese tipo de transacciones o no es muy conveniente hacer ese tipo de transacciones en los municipios, pero pues se puede realizar porque puede generar más rentabilidad, remodelar, por ejemplo, el luz y tejada, hacerle mantenimiento a los principales, hacerle mantenimiento, no sé, a los principales lugares de la ciudad de Pereira, mantenimiento a la Estatua de Bolívar, ¿sí? Entonces, el estadio, también los estadios, las cárceles, ¿sí?
Todo eso hace que el país tenga que contribuir con los impuestos para poder sustentar esas inversiones o esos mantenimientos que tenemos en cada uno de los municipios y en cada uno de los departamentos. Obviamente dependiendo pues de cada uno de los casos. Me lo atribuye pues el artículo 95 de la Constitución, donde todos los contribuyentes tenemos que pagar de todas maneras los impuestos. Les pregunto, ¿será que nosotros como contribuyentes pagamos impuestos? Claro, el IVA, por ejemplo. De una manera muy indirecta, ¿sí? Nosotros pagamos un IVA, un impuesto, aunque para nosotros sea un consumidor final. Y de hecho, si nos ponemos a hablar desde ese punto de vista, nosotros como consumidores finales somos los que realmente estamos pagándole el IVA a la empresa, al gobierno, ¿sí? Porque la empresa simplemente toma el valor y se lo descuenta con la compra, pague la diferencia, pero realmente ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos pagando el IVA al 100% como contribuyentes. El impuesto al consumo también. El impuesto al consumo, muchas gracias, ¿sí? El industria y comercio, o bueno, cuando nos hacen retenciones de industria y comercio. Es que la retención no es un impuesto, pero es un anticipo, ¿sí? Y es algo que yo me voy a poder descontar en un impuesto. ¿Y será que yo como contribuyente, persona natural, profesión liberal, que no tengo obligaciones de declarar, me podré descontar esa industria y comercio, esa retención? No, yo la pierdo porque No, pues no no se lo tengo la puedes contar. obligación. Yo, entre comillas, yo la pierdo porque al final yo la puedo solicitar como devolución, como también cuando me hacen retenciones en la fuente y yo no declaro renta, ¿sí? Pues como para tener esos conceptos ahí para tenerlos con claridad. Tenemos existentes tres clases de tributos. Uno, que es el impuesto. Esos son los dineros que pagan los particulares y por los que el Estado nos obliga a dar una contraprestación, lo que les decía, un IVA, ¿sí? Un impuesto de renta y complementarios, un impuesto al consumo. Es que el gobierno de alguna manera nos está obligando a realizar ese tipo de pagos como contribuyentes, ¿sí? Para que el gobierno pueda realizar unas obligaciones públicas de inversión. Lo que les decía, hombre, vamos a hacerle mantenimiento al estadio, como nos dijo Néstor, hacerle mantenimiento a las calles. Por ejemplo, hay una calle por la 35 que está completamente dañada, los carros, o sea, deben de hacerle un mantenimiento en este caso, pero pues la gente no lo ve desde ese punto de vista. Entonces, el primero es el impuesto. El segundo son las contribuciones. Con respecto a las contribuciones, este se origina obteniendo un beneficio particular de las obras destinadas del bienestar general, ¿sí? Estas contribuciones son básicamente las que se destinan o la que nos descuentan para generar un beneficio para el bien común. Por ejemplo, no sé si de pronto ustedes que han trabajado muchísimo, son muy juiciosos, han tenido la posibilidad de realizar contratos con la alcaldía o con la gobernación. No, profe. Listo, no pasa nada. Yo he tenido la oportunidad de participar con empresas que han tenido ese tipo de contratos con la gobernación y con la alcaldía y automáticamente ellos, entre comillas, nos hacen unos descuentos, aparte de la retención en la fuente, aparte del RTIVA, nos hacen unos descuentos de contribuciones, contribución para el adulto mayor, contribuciones para la UTP, contribuciones para tal cosa. O sea, nos permiten, ellos están obligados a realizar esos descuentos. Sí, de alguna manera tienen una posibilidad de hacer esos descuentos, ¿sí? Pero de todas maneras hay que tener en cuenta que eso tendrían como las contribuciones, buscar el beneficio del bien común. Otro ejemplo, las valorizaciones de las casas, la contribución por valorización. Es que la valorización de la casa llegó muy alto. Pues hombre, le hicieron un mantenimiento a la vía en la que está o construyeron unas nuevas vías, ¿sí? Entonces, esos son las contribuciones, que a veces la gente se queja o nos quejamos porque es que la valorización llegó muy alta y pues el impuesto predial va a llegar muy alto, ¿sí? Entonces, son cositas que tenemos que tener muy,
muy pendiente en este caso. Hasta acá vamos bien. Pues son como beneficios por sectores, profe. Por ejemplo, Ajá. en el caso mío, yo tengo empresas que pagan la contribución para fiscal al Fondo Nacional del Turismo, al FONTUR, pero el Fondo Nacional del Turismo tiene unos programas sobre los cuales las empresas del gremio se benefician y estas contribuciones, digamos que son para retribuirlas sobre el mismo sector agremiado o contribuciones, por ejemplo, la gente que trabaja el sector agrícola, por ejemplo, el Cenicaña. Eso es otra contribución, es una especie de retención y eso, pues, porque usted está agremiado a cierto sector productivo y esos sectores productivos también tienen ¿cómo se llama eso? Incentivos por parte del gobierno, por ejemplo, ese incentivo de Finagro y todas esas cosas son financiados por las contribuciones de los mismos productores agrícolas. Sí, pero tenemos que tener algo claro, separar un poquitico la parte privada a la parte pública, ¿sí? Porque existen ese tipo de contribuciones, porque, por ejemplo, el gremio de caficultor de acá de Pereira también tiene algunas contribuciones que les descuentan a los asociados, creo que se les menciona asociados, ¿sí? Entonces, sí, igual, pues, es buscar ese, pues, lo que dice Néstor es cierto también, buscar un beneficio del bien común. Común me refiero pues a la gestión, Profe, como lo dice él. Pero es que esas contribuciones son reglamentadas por la ley. O sea, por ejemplo, si usted no paga Sí. el FONTUR, si Bueno, usted sí. está en Cartagena, usted tiene un restaurante o tiene un hotel y usted no paga el FONTUR, a usted lo sancionan. Y eso es de Sí, ley. sí, sí, eso es Lo cierto. sanciona el Ministerio de Industria y Comercio, y Turismo. Y lo mismo el Cenicaña. Si usted no paga el Cenicaña cuando usted hace la venta de caña, a usted lo sancionan por parte del Ministerio de Agricultura. Bueno, Y sí, el eso sí es cierto. FENALTE, los de los cerealeros, los de maiceros y arroceros, que son los de FENALTE, o sea, todo eso está de Es como el orden ICA público. también. Como Sí, el ICA correcto. también, si no cumplen unas condiciones, también son sancionatorias. Y es una contribución que se hace. Perfecto, continuamos. Muchas gracias, Néstor. Continuamos con las tasas. Las tasas son aportes que paga el Estado como un tipo de remuneración por la prestación del servicio, generando pues un carácter voluntario entre las actividades de producción y las decisiones libres que se puedan presentar. Estas tasas básicamente son entre comillas, porque pues al final si yo no pago eso, me buscan por mar y tierra, no son obligatorias, ya les explico por medio de un cuadrito que tenemos muy práctico, no son obligatorias, pero sin embargo, si no las tenemos, nos pueden generar algún tipo de sanciones. Por ejemplo, lo que les pongo acá, los peajes. Se requieren, no en todas partes, existen los peajes, ¿sí? Pero en este caso, es el producto de la decisión libre que tenemos de viajar, de realizar ese trayecto de ir de un lugar a otro, ¿sí? Tengan en cuenta que, por ejemplo, las motos o las bicicletas, pues no tienen que pagar un peaje, pues, pero tenemos la comodidad de la casa, pues la comodidad de cómo vamos a viajar, si está lloviendo, del clima, de cómo se puedan presentar las cosas, ¿sí? Esas serían pues las tasas. No son obligatorias de alguna manera, pero pues a la final si no se pagan, ¿qué podría pasar en su proceso? Y por último, bueno, las principales diferencias entre los tres es el nivel de obligatoriedad, lo que les estaba comentando. Algunas son sí o sí obligatorias, otras no son pues tan obligatorias de acuerdo a las necesidades y otras están en un intermedio entre las dos, que esa es el cuadro que le tenemos pues acá expresado. ¿Cuál es la clase del tributo? ¿Cuál es el hecho generador? ¿Cuál es el tipo de obligación? ¿Y cuál es la contraprestación directa? Entonces, el impuesto está definido por cada una de la ley, ¿sí? Es de manera obligatoria
y la contraprestación es inexistente, es decir, no vamos a tener ese beneficio, no vamos a recibir ese beneficio del impuesto como tal. Las contribuciones son beneficios de producto para la inversión estatal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, una inversión que nosotros es ayudarle al adulto mayor, las valorizaciones que se realizan a los prediales, pues hombre, es para generar una inversión estatal. ¿Cuál es la inversión estatal? Modificar en la calle en la que están viviendo en este momento. El tipo de obligación de estas contribuciones es media, ¿sí? Y busca un beneficio recibido o un beneficio para la sociedad. Y las tasas es un beneficio por servicios estatales, en este caso los peajes, como les venía diciendo. La obligación es baja, por no decir que es nula, lo que les decía, no siempre pues tenemos la obligación de tener que pagar un peaje, ¿sí? Y la contraprestación es servicio prestado. Ellos nos dan el permiso para poder ingresar a otro municipio, para poder pasar a otro lugar del país. Hasta acá tienen dudas, inquietudes. Listo, continuemos. Con respecto, lo que les estaba mencionando anteriormente es que me les estaba adelantando, con respecto a la obligatoriedad de las tasas y las contribuciones, hay algunos casos o hay algunas características que dice que no se cumplen, ¿sí? Cuando habla de que no se cumplen, es buscar siempre como ese monopolio de las entidades estatales o de las entidades mixtas. Recuerden que las mixtas son las que son una parte del gobierno y una parte pues del sector privado, ¿sí? No siempre vamos a tener como ese beneficio y por ese motivo pues la obligatoriedad del nivel bajo nunca se va a generar y nunca va a ser real. Entonces, por ejemplo, lo que les estoy diciendo acá es un estado de monopolio, los peajes, ¿sí? Sí o sí tenemos que pagar peajes. Sí o sí tenemos que pagar, bueno, otra contribución que nosotros tenemos que pagar es el de energía y el de agua. Y eso viene dentro de la factura de energía y viene dentro de la factura del agua. Entonces nos impone que tenemos que pagar esos servicios o esas contribuciones al gobierno sin necesidad pues de decirnos de que lo tenemos que pagar. A veces simplemente pagamos las cosas a ojo cerrado y sin recibir una contraprestación de la misma. Claro, es hasta acá. Sí, señora. ¿Me recuerdan cuáles son los elementos de la obligación tributaria? Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Les estaba hablando y no me estaba, o sea, ¿qué tal? Bueno, les repito nuevamente, tengamos en cuenta que la obligación tributaria es la obligación que tiene bueno, acá no quiero hablarlo como la relación jurídica, sino como el contribuyente como tal, está obligado a pagarle algo al gobierno de una manera directa o de una manera indirecta, ¿sí? Buscando ese carácter obligatorio para realizar de acuerdo a las actividades que tenga su negocio, si está de acuerdo a las actividades que tenga su negocio, ¿sí?
Dentro de las obligaciones tributarias existen 5 elementos que fueron los que nos estaba mencionando Néstor. El primero, que es el sujeto activo, ¿sí? No voy a leer el texto, realmente el sujeto activo es el Estado, básicamente. Tenemos el sujeto pasivo, que es la persona que está obligada a pagar esos cumplimientos de esas obligaciones formales y accesorios, obligaciones formales y secundarias que se puedan presentar, ¿sí? Tengan, por ejemplo, la persona que tenga que pagar el IVA, la persona que tenga que pagar los impuestos básicamente. Tenemos el hecho generador, ¿sí? O el hecho grabado, que es el concepto o las condiciones por las cuales se está generando el tributo o la obligación tributaria. Tenemos la base gravable, que es el valor. Entonces, el anterior es el concepto por el cual se está generando la obligación tributaria, mientras que la base gravable es el valor por el cual se está generando la obligación tributaria, y la tarifa, el porcentaje por el cual se debe de practicar esa obligación tributaria. Por ejemplo, el IVA, ¿sí? Tenemos un hecho generador, que si es por compra o si es por servicio, ¿sí? Tenemos una base gravable que puede ser del 5% o del 19%, o si es excluida o si es exenta, ¿sí? Bueno, la base no, perdón, ahí la base es el valor por el cual se va a practicar el impuesto. Y la tarifa, ahora sí, la tarifa es o el 5% del IVA o el 19%, o si es excluido o si es exento. Esos son los principales criterios que debemos de tener en cuenta en la obligación y en los elementos tributarios. ¿Dudas hasta acá? ¿Inquietudes? ¿Vamos bien? Bien, profe. Perfecto. Listo, vamos con otro temita. Es este. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Son las 3:55 y 52. Vamos a hacer un break de 10 minuticos, ¿sí? Y nos volvemos a ver a las 3:02, a las 4:02, qué pena. ¿Listo? Listo, profe. Para no iniciar tema y dejarlo ahí concluido. Profe, una preguntita.
Bueno, chicos, volvimos. Volvimos. Hola, profe, sí. Profe, mira que yo le quería pedir un favor. Señora. Es que la clase pasada yo no pude estar en su clase porque apenas me solucionaban el tema de que aparecieran plataformas y como soy ICETEX y eso, pues tuve inconvenientes la semana pasada. Entonces a ver si usted me puede incluir en el grupo de WhatsApp y eso creo que de allá de la universidad le enviaron un de registro y control, creo. Le enviaron un correo o algo así, pues para que también esté ahí informado. Listo, regáleme un segundito, por favor. Gracias, profe. A usted, muchísimas gracias. Y ustedes son electiva. Electiva, copiar enlace. Y electiva, ingreso al enlace acá. Espérenme un segundito, qué pena. A los mensajes de Meet les acabé de enviar el enlace de WhatsApp. Porfa, ingrese ese enlace para que pueda pues tener el acceso al grupo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, bueno, perfecto, es con muchísimo gusto. Profe, yo también tengo una pregunta. Señora. ¿Usted tiene algún grupo de WhatsApp creado? Sí, señora, ahí les acabé de enviar el enlace del grupo de WhatsApp. Mire, ustedes ingresan al enlace que les envié acá al chat de Meet, ¿sí? Y él automáticamente los lleva al grupo de WhatsApp, electiva 1, impuestos territoriales. Listo, lo vuelvo y lo envío. Igual, chicos, si no estoy mal, en la plataforma también está. En la plataforma de Moodle. Acá está el enlace con el que siempre vamos a ingresar y ese es el enlace de WhatsApp. Ah, pero no me copió. Ya. Espérenme, ya se los modifico entonces de una vez. Bueno, chicos, vamos a iniciar con un tema relativamente nuevo, que son los impuestos territoriales según la Constitución Política, ¿sí? Con respecto a este, hay que tener en cuenta que hay muchas normatividades que hablan sobre los impuestos territoriales, entre ellos, aparte del artículo 286, 87, 88, también tenemos el artículo 15, que ese es el caso de los impuestos municipales y departamentales. La autoridad encargada de administrar y controlar los fines de los elementos será fiscalizado por la Secretaría de Hacienda de cada uno de los municipios, ¿sí? Es como para tener en cuenta eso me lo dice el artículo 15 de la Constitución Política. Pregunta de examen fijo. En el caso, por ejemplo, de a nivel nacional, de recaudo de impuestos a nivel nacional, tenemos la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas, que ellos son los que se encargan de hacer el recaudo a nivel nacional, o más bien de los impuestos nacionales. Es como para que tengan presente este proceso. Dentro de la ley, dentro del artículo 287 que refiere los derechos que tienen las entidades territoriales de efectuar sus propios impuestos o de efectuar sus propias misiones de acuerdo a las necesidades de cada uno, tenemos la ley 151 del 2012 y la ley 7715 del 2001. Estas leyes me hablan de cuáles son los requisitos para que los municipios o las entidades
entidades territoriales puedan crear los impuestos, no solamente municipales, sino pues también a nivel departamental. Acá le doy editar, listo. En el artículo 287, pues vuelvo a repetir un poquitico lo que hemos hablado. Resalta la parte de la relación de los recursos, de cómo se deben de administrar los tributos de acuerdo a la misión que tenga cada municipio y cada departamento, teniendo en cuenta pues ese proceso. Por ejemplo, hay municipios que son netamente o agricultores, ¿sí? Les pongo el ejemplo. Actualizar, y acá también actualicemos. Les pongo el ejemplo. Los impuestos que se vayan a manejar por medio de el municipio de Cali va a ser un poco diferente al manejo que se le dé en el municipio de Pereira. ¿Por qué motivo? ¿Quién me dice el motivo de los dos entes territoriales? Cali, ¿qué es lo que más produce? Servicios, es lo que más se maneja en Cali. Servicios, ¿sí? ¿Y Pereira qué es lo que más produce? Pues uno se iría por el lado cafetero, ¿no? Exacto, ¿sí? Si hablamos de Dos Quebradas, ¿qué es lo que más produce o qué es la principal actividad en Dos Quebradas? Industrial. Industrial. A eso se refiere con este artículo. Cada uno tiene una misión completamente diferente de cómo se puede recaudar los impuestos, ¿sí? En este caso, Cali se va a enfocar mucho más en la parte de servicios, Pereira se va a enfocar un poquitico más en la agricultura, si no lo llamemos solamente en la zona cafetera, sino la parte de agricultura, porque acá en Pereira pues se maneja mucho no solamente el café, sino otros tipos de bienes, por ejemplo, la venta y comercialización del ganado en la Virginia, ¿sí? Y en Dos Quebradas toda la parte industrial. Cada una tiene como su sectorización y es como la podemos medir nosotros dentro del ejercicio. Chicos, ya para que todos sepan, ya en la plataforma ustedes tienen acceso al grupo de WhatsApp, es que no sé por qué no me copió, miren acá está, y al enlace de Teams, de Meet, para que tengan pues la relación de la misma. ¿Listo? Listo. Quería como darles ese resultado. Listo. Entonces, lo que les estaba explicando con respecto al artículo 287, tenemos unas estructuras de los elementos, uno que es sustantivo, procedimental y cómo se debe de acordar de acuerdo a las necesidades y al Congreso de la República, las normas municipales. Lo que yo les venía diciendo en una clase, por ejemplo, ¿será que sí el régimen, a ver, hablemos un poquitico del régimen simple de tributación? ¿Quién me recuerda qué es el régimen simple de tributación? Me voy a ir un poco más generalizado. Es un régimen especial que agrupa ciertos tributos que se pagan de orden nacional y territorial. Perfecto. Ciertos tributos de orden nacional y ahí se lo está mencionando, de orden territorial. Para poder yo crear una base de industria y comercio, un impuesto de industria y comercio para ese régimen simple de tributación, yo lo tengo que haber establecido mediante una ley, ¿sí? Mediante una ley que fue aprobada por el gobierno, por el Congreso. Esa ley me dice, cada municipio tendrá que determinar, de acuerdo a las actividades que tenemos del régimen simple de tributación, un porcentaje que será un valor unificado por cada una de esas actividades que se están presentando. ¿Me hago entender? Ahí fue donde el decreto o el acuerdo de cada uno de los municipios o cambian o generan una nueva resolución. ¿A qué me refiero con eso? Un nuevo acuerdo, una nueva resolución. A que ellos tienen que decir, bueno, el ente nacional nos está obligando de que tenemos que tener un impuesto unificado, es decir, no va a ser un impuesto general,
sino un impuesto unificado para todas las personas que presten servicios, para todas las personas que comercialicen, para todas las personas que tengan una profesión liberal, etc., etc., etc. Esa fue una condición que nos la puso el gobierno nacional, ¿sí? El Congreso como tal, y nosotros como municipio, como departamento, tenemos que cumplir esa condición que nos está estableciendo el gobierno. ¿Quién me da otro ejemplo? Referente a, profe. Referente a lo que me dice el artículo sobre las normas que deben de tener en el municipio con base a la norma que me aparece acá en el Congreso. Otro ejemplo, resulta que en el 2018 salió un artículo donde se le debe de practicar retención de ICA a las profesiones liberales, ¿sí? Dentro de ese artículo me decía, bueno, cada municipio tendrá la posibilidad de cobrar un porcentaje de ese RTICA a cada una de esas profesiones liberales, donde prevalece más el intelecto que lo físico, ¿sí? Por ejemplo, en Dos Quebradas, ¿cuánto es el RTICA para ese servicio? ¿Hay algunas quebradas por ahí? Ejemplo, Pereira. Pereira es del 2 por 1000. Dos Quebradas, si no estoy mal, es del 3 o del 4 por 1000. No, es más económico, qué pena. El de Dos Quebradas es más económico. Del 1 por 1000, si no estoy mal. Entonces son esas condiciones que me dice el artículo 287, donde el gobierno genera una normatividad que el municipio o el departamento tenga que cumplir de acuerdo pues a las necesidades de cada uno. Acá es muy importante esta nota porque siempre su base jurídica se soporta con una ley. La base jurídica de la reglamentación municipal o departamental se basa bajo una ley nacional. O sea, no podemos, hay que tener en cuenta que acá no podemos crear una norma a nivel municipal porque o sea, un ejemplo, nos dio la gana de cobrar un impuesto de basuras, ¿sí? Si la norma nacional me permite crear ese impuesto a las basuras, lo puedo hacer. Si no me lo permite, no puedo crear ese impuesto, porque es que la base es la norma nacional. ¿Me hago entender? Ah, sí, profe, por ejemplo, lo que hablábamos la semana pasada, que la mayoría de los regímenes sancionatorios que tienen los municipios están soportados en el Estatuto Tributario Nacional. Si usted mira el régimen sancionatorio de la mayoría de los municipios en cuanto a impuestos territoriales, ese régimen sancionatorio va muy ligado al Estatuto Tributario. Exacto, exacto. Entonces son cositas que tenemos que tener en cuenta según el artículo 287. Con respecto al artículo 294 de la Constitución, me dice que la ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en la relación de los tributos de propiedad en las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos. ¿A qué se refiere esto, chicos? Es que es hijo del gobernador y pues vamos a darle una preferencia de los tributos en el impuesto territorial, donde quede exento de pagar el impuesto, del tributo. Si no me lo dice la norma, no lo puedo hacer, ¿sí? Pero Tomás y Jerónimo Uribe sí. Chicos, digamos que estamos en un país que no es tan corrupto, por favor. Mentiras, profe, ellos lo sancionaron por evasión de impuestos a una de las empresas de ellos hace como 6 años. Sí, pero igual. Echa la regla, echa la trampa. Recuerden que una cosa es evadir y otra cosa es eludir.
Hay una gran diferencia entre los dos. Listo, para que lo tengan ahí presente. ¿Quién me dice Así, la diferencia entre elusión los y dos? evasión. Ay, pero uno que ¿Quién no me dice sea Néstor. una persona diferente a Néstor? Antes de que él siga. ¿Cuál es la diferencia entre evadir y eludir? Aunque son prácticamente lo mismo, pero tienen un concepto diferente. Ay, chicos, tarea. Pero es Tarea de que 10 minutos. En Google se encuentra más fácil es por elusión y evasión. Ah, sí, claro. Si usted busca eludir, de pronto ya es eludir, pero en un aspecto no tributario. Sí, por aquí yo, pues no lo tengo muy claro, pero por aquí lo encontré, como dice Néstor, profe. Profe, yo Dice sé, que por la ejemplo, diferencia... Qué pena. Yo también lo encontré. Bueno, Muy bien. ¿Quién quiere? Levántame la manito quien quiera participar. Listo, vámonos con Salomé. Ay, profe, yo estoy conectada con el usuario que no es, soy Lina Marcela Bermúdez, qué pena. Lina, no, tranquila, no pasa nada. Si yo encontré por acá que dice, la principal diferencia entre evasión e ilusión es que la evasión, el sujeto realiza el hecho generador del impuesto, mientras en la ilusión el contribuyente evita el nacimiento de la obligación tributaria. Bueno, y en sus palabras, ¿qué quiere decir eso? Pues evasión, el sujeto realiza el hecho generador del impuesto, o sea, como que no paga por decir el impuesto, lo evade, algo así, creo yo, no sé si estoy mal. Y la ilusión, el contribuyente evita el nacimiento de la obligación tributaria, ya es como decir, buscar una estrategia para no llegar a ser, pues no sé si estaré mal, llegar a ser régimen común y no tener que declarar impuestos, bueno, como ese tipo de cosas, considero, profe, no sé, la verdad no tengo muy claro la diferencia. profe, ¿Ya ahí vamos? retomo lo de Néstor, ahí está el papá y los hijos Uribe. Sí, Unos hacen ilusión y otros hacen elusión. perfecto. Luisa, y continúo con Laura. Luisa Muriel, que le había levantado la manito. sí, profe, pues yo iba a decir que yo tenía entendido que uno hace referencia como a usar la ley o los vacíos que tienen las leyes para poder no pagar impuestos, mientras que el otro sí es como tratar de esconder ciertas cosas que ya tenemos. Muy bien, muy bien. ¿Y Laura? Para mí es eso, encontrar la manera de hacer esas operaciones sin que tengan que presentar altos impuestos. Perfecto. Esa es la gran diferencia entre evasión. Evasión o evadir impuestos es tomar, por ejemplo, hice una venta de 10 millones y solamente voy a facturar 5 millones. ¿Sí? Ahí estoy evadiendo un impuesto, que es el del IVA. Y eludir es que, bueno, yo hice esa venta de 10 millones, ¿listo? ¿Cómo puedo mirar para que no me genere el impuesto para este periodo, sino que me lo genere para el próximo periodo? Hoy voy a facturar 5 millones y el próximo periodo facturo otros 5 millones. ¿Está bien hecho ese proceso? Pues hay quien tiene mucha plata y no paga impuestos, entonces sí. No, pues me refiero al ejemplo. ¿Está bien el proceso que está haciendo? Sí, porque hoy voy a pagar solamente sobre 5 millones el impuesto del IVA, ¿sí? Y el próximo periodo ya estaría pagando los otros 5 millones de pesos sobre el IVA, correspondiente pues al valor de cada uno. Ahora, la gente piensa, por ejemplo, cuando me ponen cuando voy a hacer una declaración de renta, yo me pongo a pensar, bueno, ¿y usted qué tiene? Uno empieza a indagar sobre la persona, ¿y usted qué tiene? Ah, yo tengo 2 hijos. Ah, listo. ¿Y usted le paga salud prepagada a los hijos? No. ¿Le paga Red Vital? Sí, listo. Red Vital, pues entonces puede contar ahí. ¿Qué más tiene? Tengo una casa, listo. ¿Esa casa usted la está debiendo? Sí. ¿Cuál es? ¿Usted cómo pidió ese préstamo de esa casa? Ah, lo pedí por un préstamo de libre inversión. Ahí ya tenemos una falla porque pues el préstamo por libre inversión no es deducible de renta, ¿sí?
Ah, no, pero es que también tengo otra casa que ese sí la saqué por crédito hipotecario. Listo, esos intereses son deducibles. Es como indagar las posibilidades de disminuir ese impuesto de renta del contribuyente, ¿sí? Ve, ¿y cuánto tiene usted en la cuenta? Ah, yo tengo tanto en la cuenta, listo. O bueno, los movimientos bancarios fue de tanto. ¿Y cuáles de esos movimientos bancarios corresponden a laborales? Ah, vea, este es el certificado laboral. Y eso tiene negocio propio. Entonces es como empezar a indagar todas las situaciones de qué puede deducirse esa persona del impuesto de renta para que no tenga que pagar. Esa es la diferencia entre los dos. Muy bien, chicos. ¿Sí queda claro la diferencia entre eludir y evadir? Eludir es que puedo buscar otras alternativas para pagar menos impuestos, ya sea buscando deducciones, ¿sí? O buscando la posibilidad de disminuir algunos conceptos como tal. Y evadir es pues dejar de presentar cosas. Por ejemplo, una práctica que hacen las grandes superficies para el tema de impuestos. Las grandes superficies piden las donaciones de los 10, de los 15 pesos que, que le quedan a uno para completar pues el ajuste al peso, por decirlo así. Esos 15 pesos uno pues digamos que los da en la factura, pero de 15 en 15 ellos forman una millonada y eso lo toman ellos como unas donaciones, pero que está dando esa persona jurídica y esas donaciones son descuentos tributarios en el impuesto de renta. Y esas donaciones no la están dando ellos, la están dando son las personas que van a comprar su mercadito. Exacto. Es un ejemplo, un excelente ejemplo. Por eso no es por nada, ni por ser mala gente con esas grandes superficies, yo no dono. Es que quiero donar una gotita. No, yo no quiero donar esa gotica, gracias. Porque no queda mi nombre. Y gana 50 pesos uno, yo tampoco dono. Sí, sí, no, yo tampoco lo dono. Es por ese motivo, listo. Y no solamente pues el grupo de éxito, sino también el ARA. De hecho, el ARA es el que más lo hace. Pero es por lo mismo, chicos. Esas son las ilusiones realmente, para que lo tengamos eludir. Eso es para que lo tengamos en cuenta. Listo. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Inquietudes? No. Continúo. Dentro del artículo 294, que estábamos hablando un poquitico de las prohibiciones que tengamos con respecto a los impuestos que presentan a nivel nacional y a nivel departamental, existen estas 4 definiciones, que es la prohibición, excepción, deducción y tratamiento preferencial, ¿sí? La prohibición es la persona natural o la persona jurídica que no deben de pagar el tributo, actividades como no grabadas, como no sujetas, que igual deben de pagar un tributo sobre esos ingresos correspondientes de cada uno. Por ejemplo, en Pereira existen varias actividades que son no grabadas, ¿sí? Que no tienen necesidad de pagar el industria y comercio. O sea, es obligación presentar el ingreso como tal, pero el pago como tal es de cero. Por ejemplo, algunas fundaciones tienen ese tipo de, de accesos, entre otros pues, problemas que se puedan presentar. Excepción es el beneficio que otorga el municipio o el departamento para aquellas actividades que contribuyan de parte social, ambiental o ciudadana. Obviamente, en este caso deben de tener en cuenta que en cada acuerdo municipal debe de tener unos tratamientos y unos requisitos para poder hacer parte de estos conceptos que tenemos acá. Entonces, excepción es que me genera un beneficio, ya sea por el descuento del 100% de la industria y comercio en el municipio, o simplemente deja de pagar un porcentaje pues adicional de los ingresos que sean grabados y no grabados correspondientes. Las deducciones son los beneficios que nosotros dentro del municipio nos vamos concediendo, nos vamos descontando, y ya esto depende del acuerdo o de la ordenanza de cada departamento, de cada municipio. Ejemplo, en Pereira, una deducción para las empresas que son nuevas, ¿sí? Que tengan que tengan 2 o más de 2 empleados, que
que tengan unas condiciones específicas, yo me puedo deducir del industria y comercio o puedo tener un descuento de industria y comercio hasta del 50%, dependiendo pues del año en el que se esté tratando. Otro beneficio que tiene en el artículo 294 es el tratamiento preferencial, ¿sí? Este se da a los contribuyentes que generen una mejor calidad de vida para los ciudadanos o para las personas que estén trabajando pues en la ciudad o bueno, que generen una mejor calidad de vida. Por ejemplo, hay empresas que se van con carros, con ollas de agua panela, con pan y empieza de alguna manera a mejorarle la calidad de vida a los habitantes de la calle. Puede que no sea mucho, pero entonces les están ayudando pues a mejorar a que tengan un mejor día, ¿sí? O esos salones comunales en los que ofrecen, no sé, servicios o comidas a personas que lo necesiten realmente. Esas son las 4 definiciones que tenemos en la Constitución sobre las prohibiciones o las exoneraciones del impuesto o de los entes territoriales. ¿Hasta acá tienen dudas? Vamos bien. Sí, profe. Vamos bien. Perfecto, gracias. Dentro del artículo 311 me dice que el municipio como entidad fundamental tenemos la división político-administrativa, ¿sí? Y este corresponde a prestar un servicio público o a prestar servicios públicos que determinen de acuerdo a la ley, contribuyendo en las obras, en los procesos de la localidad, en el ordenamiento del desarrollo territorial, en promover la participación comunitaria, ¿sí? Son como los principios que vamos a tener la parte política, un ejemplo para seleccionar un alcalde, y la parte administrativa de cómo nosotros dentro del municipio podemos aprovechar esas diferentes actividades que el municipio o el departamento nos va a brindar a nosotros como ciudadanos como ciudadanos pues que estemos viendo dentro del municipio. ¿Sí? Siempre busca mejorar y desarrollar las situaciones o los movimientos culturales, ¿sí? Que asignen pues con respecto a la Constitución y a las leyes correspondientes de cada uno. Obviamente no nos podemos saltar de las normas. Entonces, dentro del artículo 311 tenemos 2 conceptos que es misional y que es tributario, ¿sí? Misional es que vamos a tener un objetivo futuro sobre los recaudos o el dinero que tengamos recaudado del municipio como tal, ¿sí? Ya sea por ingresos propios o por ingresos pues que vengan de otros municipios o extraordinarios que se puedan presentar. Y tributario, pues todo lo que tenga que ver con la normatividad tributaria. Básicamente, pues no hay mucho que decir. Dentro del artículo 313 de la Constitución habla sobre los consejos municipales, ¿sí? Lo que tengamos dentro del estatuto tributario. Entonces, tengamos en cuenta que este es el estatuto tributario nacional. Dentro de ese estatuto tributario me da unos cumplimientos y unas definiciones de las normatividades de cada uno, ¿sí? Entonces, uno, que es cumplir todas las normas de los impuestos en una sola norma. 2, que es definir los elementos del carácter jurídico, legal y constitucional. Entonces, los principios constitucionales, las obligaciones tributarias, ¿sí? Lo que significa los tributos o los tributos que tengamos en cada municipio. Vamos a tener esas 3 básicamente. Y por último, definir e identificar los elementos de la obligación tributaria. Es importante que dentro de esas obligaciones tributarias sepamos el papel de cada uno de esos 5 conceptos que acabamos de ver, que era sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y la tarifa. Tengan en cuenta una cosa, chicos, cuando estamos hablando de ordenanza, estamos hablando de un estatuto tributario departamental.
cuando hablemos de ordenanza. Cuando hablemos de acuerdo, estamos hablando de un estatuto municipal o un estatuto tributario municipal, cuando hablemos de acuerdo, para que tengan pues esos dos conceptos con Profe, claridad, señor. ¿usted nos puede regalar un ejemplo, por favor, de un tributo de orden departamental? Claro que sí, el impuesto a la gasolina. El impuesto Sí, a la ese es de gasolina orden tiene orden, departamental. tiene 3, de hecho. Uno que es orden nacional, uno que es orden departamental y otro que es orden municipal. El impuesto a los licores también, que son diferentes, pero pues están en los 3. Ok, gracias. Con gusto. Otro. Otro que se pueda generar. El de las loterías también. No estoy segura si el del vehículo, el impuesto al vehículo, si es municipal o si es departamental. Es que básicamente se repiten mucho Sí, los señora, porque hay impuestos. unos impuestos que se pagan por departamento de carros, sí, señor. Exacto. Entonces no estoy segura si Sí, el impuesto al señor. vehículo no, como no tengo Sí, hay carro, unos no tengo vehiculares y que otros pagar ese impuesto. municipales, sí. Sí, eso es Sí, cierto. Igual Benita, que me parece que sí. el de los licores también. Es que hay muchos impuestos que son nacionales, pero también son requeridos a nivel departamental, ¿sí? Es que no sé cómo sería porque pues ese tipo de entidades yo no las asesoro casi en... Por ejemplo, hay uno que sí me tocó a mí, que no me acuerdo cómo se llama, el de huello de ganado, ese también es departamental, pero también existe el municipal. Entonces sí, simplemente lo único que me va a cambiar es el hecho generador. Eso es lo único que me va a cambiar en cada uno de esos 2 impuestos, tanto en el de licores como en el de vehículos. Bueno, existen muchos realmente. Bueno, continuemos acá. Bueno, acá tenemos algo muy interesante que es el gravamen relacionable sobre los bienes inmuebles, es decir, lo que llamamos el impuesto predial. ¿Qué es importante acá, chicos? ¿Cómo se genera, cómo se evalúa, cómo se debe tener en cuenta el impuesto predial en este caso? ¿Sí? Recuerden que el municipio, o sea, acá yo lo tengo al revés, no sé por qué lo puse al revés, tenemos el departamento de catastro. El departamento de catastro es el que se encarga de realizar el impuesto, ¿sí? De ahí, ¿ellos qué hacen? Ellos generan ese impuesto o se los envían a los contribuyentes cuando tengan su predio o quienes tengan su predio y ellos tienen que ir a Secretaría de Hacienda, entre comillas digo Secretaría de Hacienda, pero no sería Secretaría de Hacienda, sino los bancos, ¿sí? Tendrían que ir a pagar ese impuesto y ya se le recauda al municipio pues todo ese valor del impuesto predial. ¿A qué voy con esto? A la forma como se realiza el recaudo, ¿sí? Entonces, dentro del departamento de catastro, que es el que se encarga de liquidar el impuesto predial, se lo envían a los contribuyentes los pagan, y cómo se va a distribuir ese impuesto o ese valor. El recaudo va a ser un porcentaje para el área metropolitana y otro porcentaje para la cárcel. Es muy importante tener en cuenta porque este impuesto de este predial va beneficiado solamente a esas 2 entidades públicas. ¿Me hago entender?
Bueno, supongo que sí. No recuerdo el porcentaje, pero sí es un porcentaje para área metropolitana y para la cárcel. Opa. Vámonos con este artículo 338. Se los voy a leer textualmente, ¿sí? Dice, en tiempos de paz solamente el Congreso, la Asamblea Departamental y los consejos distritales y los municipios podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente el sujeto activo, sujeto pasivo, los hechos y las bases gravables en los impuestos en tiempos de paz. ¿Qué pasaría si de pronto existe una guerra en este momento? Pues que se puede decretar un estado de conmoción interna y eso da, Ajá. y eso abre la ventana para poder imponer de pronto algún tributo adicional que genere recursos para el sostenimiento del conflicto. Exacto. A eso es lo que se habla este artículo. Mientras que todo esté tranquilo, todo esté calmado, primero el Congreso es el que se va a encargar de emitir las normas y las leyes que hablen sobre los tributos y contribuciones para la sociedad, ¿sí? Después seguimos con las asambleas que serían los departamentos y los municipios ya en su defecto, ya llegando pues a la parte final, definiendo cuáles podrían ser esos tributos que se tengan que cobrar de más. Un ejemplo, un estado de emergencia, que estuvimos en un estado de emergencia en el 2020, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Hombre, generaron nuevos decretos. ¿Cuáles decretos? Pues, el PAES, ¿sí? Eso sería, pues, no es un impuesto, pero es algo que se le está descontando al gobierno como tal, y de hecho ni siquiera al gobierno, porque eso lo saca directamente el Banco de la República de sus reservas. La crisis, pues es que la crisis no afecta mucho realmente. No afecta mucho. O viceversa, profe. Por ejemplo, me parece que era el 620 o el 720 que era el que daba plazo hasta el 30 de junio para pagar los impuestos, el pago de las declaraciones que se presentaban entre marzo y junio. Exacto. O sí, el señor, IVA, también. o los cuatrimestrales o Los bimestrales IVAs. de IVA y de impuesto al consumo que también dieron plazo hasta el 30 de junio para pagarlo. Exacto. O Sí, las pero renovaciones de Cámara de Comercio que se fueron hasta el al 30. 31 de julio. Es correcto, es correcto. Pero acá se fija más en las contribuciones, en los impuestos, ¿sí? Pueden crear un impuesto, no sé, algo que se les venga a la cabeza así súper raro. Impuesto a las basuras del 5% en épocas de guerra. Un ejemplo, ¿sí? Entonces o sea, el artículo me lo permite a la final. Por ahora Cuando crearon el solamente impuesto al patrimonio del 4 por mil, que fue algo supuestamente provisional. Es un excelente ejemplo, es excelente, me encanta, sí señor. El impuesto del 4 por mil, que supuestamente fue provisional, pero no. Y fue en estado de emergencia para ayudarle a los banquitos. Bueno, acá dentro del artículo 338 tenemos los conceptos de cada uno de las obligaciones tributarias, ¿sí? Entonces, los tenemos para el impuesto de industria y comercio, para el impuesto de avisos y tableros, el predial, y pues de pronto pues para otros también se pueden presentar, ¿sí? Pero pues quería como llevarlo más a este ejemplo. Entonces, el industria y comercio, ¿quién es el sujeto activo? El municipio. ¿Cuál es el sujeto pasivo? El contribuyente, quien desarrolla la actividad dentro del municipio, ¿sí? Ahora, acá dentro de este sujeto pasivo depende mucho, regálame un segundito, qué pena. Listo, volví. Ahora, acá dentro del municipio depende
la territorialidad que tenga ese sujeto pasivo, ¿sí? ¿A qué voy con esa relación? Hombre, estoy prestando el servicio en la ciudad de Pereira de asesorías contables, no voy a Dos Quebradas, ¿sí? Pero igual estoy prestando el servicio en Pereira. Ahí depende de lo que me diga el estatuto municipal de cada municipio. Entonces, valga la redundancia, qué pena con ustedes. Pero depende mucho del estatuto de cada uno de los municipios. Para Pereira, ese ingreso es percibido en Pereira, independientemente esté acá o esté allá, ¿sí? Como para que lo tengamos presente. El hecho regenerador es la relación de la actividad que se realice en el municipio. La base gravable, el total de los ingresos menos las deducciones. Y la tarifa puede ser desde el 1 por 1000 hasta el 10 por 1000, dependiendo de la actividad. Para avisos y tableros, ¿quién es el sujeto activo? El municipio. ¿Quién es el sujeto pasivo? Perdón, el contribuyente que tenga un aviso o un tablero fuera del establecimiento de negocio. ¿Cuál es el hecho generador? La colocación del activo, del aviso y del tablero, la colocación de la valla publicitaria, ¿sí? ¿Cuál es la base gravable? Acá también depende. En Pereira, o sea, me voy a ir para el de Pereira, porque el de Itagüí, si no estoy mal, es el impuesto de industria y comercio más la tasa bomberil, el de Itagüí. Corresponde a la industria y comercio, y la tarifa viene siendo del 15%. Y el predial, el sujeto activo, el municipio, el sujeto pasivo, el dueño del predio, ¿sí? O donde está ubicado el bien inmueble, el hecho generador, la posesión del bien, la compra del bien, la base gravable, el avalúo catastral, y la tarifa está entre el 2 y el 33 por 1000, dependiendo pues de cada uno de los predios que se estén relacionando. Artículo 345. En tiempos de paz no se podrán percibir contribuciones o impuestos que no figuren dentro del presupuesto de rentas, ¿sí? Muy parecido al artículo 338. Sí, ni hacer erogación con los cargos del tesoro que haya inclusión de los gastos. Tampoco se podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso en las asambleas departamentales y los consejos distritales o municipales, ni transferir créditos a algunos objetivos provenientes del presupuesto nacional. Volvemos al caso, chicos. El año pasado, época de pandemia. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me explica? El Estado compró camionetas. Ejemplo. ¿Será que estamos cumpliendo la Constitución política, que es la mamá de todas las normas? A eso quiero llegar, muchachos. A esto quiero llegar. Nosotros hagamos de cuenta que nosotros somos el Estado. Nosotros como Estado no podemos cobrar ningún otro impuesto a menos pues de que lo soliciten por medio de la normatividad que emite el Congreso de Estado o el Congreso de la República, qué pena. ¿Sí? Estamos hablando a nivel general, o sea, acá no estamos hablando a nivel municipal, sino que estamos hablando a nivel general. Crear impuestos, ¿sí? Y cuando estamos hablando del presupuesto de rentas, estamos hablando de los impuestos nacionales y los impuestos municipales. De ahí no nos podemos salir de esos impuestos correspondientes pues a cada uno. A menos de que estemos en una época donde se tenga que cobrar un impuesto adicional y pues
sí o sí se tenga que cobrar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esos dos conceptos ahí. Dentro del artículo 345 tenemos el acuerdo, en los acuerdos y las ordenanzas, el presupuesto, cómo se deben de identificar, que se identifica por medio de dos elementos fundamentales. Uno, que es el presupuesto de ingresos, y el otro, que es el presupuesto de gastos. Dentro del presupuesto de ingresos vamos a tener los ingresos que son corrientes y los ingresos que son tributarios. Los corrientes son los que se provienen de las entidades que son de manera constantemente y se van a aplicar sí o sí siempre. Por ejemplo, a ver, el alquiler de los espacios públicos, ¿sí? Esos serían los ingresos corrientes del municipio, cuando de pronto alquilan el Luz y Tejada, cuando alquilan el Santiago Londoño, cuando alquilan de pronto pues la zona del Victoria, que a veces hacen eventos ahí cobrables, entre otras cosas. Esos serían los ingresos ordinarios o corrientes del municipio. Y los ingresos tributarios, pues el nombre lo dice, viene por base del industria y comercio, del predial, de los vehículos, de los licores, del de avisos y tableros, ¿sí? Con respecto a los gastos, existen 3 tipos de gastos dentro del municipio y dentro de los entes territoriales. Hablemoslo de entes territoriales. Los de funcionamiento, que esos gastos de funcionamiento son de la actividad que realice dentro del municipio. Por ejemplo, pagarle el sueldo a los servidores públicos de los territorios, si tienen que pagar algún arrendamiento, ¿sí? Esos son los gastos de funcionamiento para que funcione las actividades necesarias del municipio. Y los gastos de servicio de la deuda son los préstamos que nos realizan a nosotros, ya sea por ente nacional o por ente departamental. Obviamente el departamento me dice, vea señor municipio, usted tiene un presupuesto de 500 millones de pesos, haga lo que quiera con él, pero me pasa el reporte, ¿sí? Me pasa el reporte, señor municipio, ojito pues ahí. Pero resulta que el municipio se quedó cortico con esos 500 millones y necesita más plata. ¿Qué hace el municipio? Se va al departamento y le dice, señor departamento, présteme 100 millones de pesos más. Eso es un préstamo que el departamento le va a hacer y el municipio le tiene que devolver esa plata al departamento para que lo tengan pues presente. Y ahí es donde se genera ese gasto del servicio de la deuda. El gasto de inversión es cuando vamos a invertir, entonces vamos a remodelar el estadio. Automáticamente estamos haciendo una inversión ahí, ¿sí? O vamos a hacerle mantenimiento al estadio, a esas gradas, porque están muy, muy dañadas. Ahí estamos haciendo un servicio de inversión, porque es que no se va a presentar constantemente como el de funcionamiento, ¿sí? Va a ser algo esporádico, algo que no siempre va a ocurrir o siempre va a pasar. Y por último, y ya para irnos, tenemos el artículo 362 de la Constitución Política, donde dice que los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de monopolios de entidades territoriales son de su prioridad exclusiva y gozan de la misma garantía que las propiedades de rentas particulares. Por ejemplo, Energías de Pereira, ¿sí? O Aguas y Aguas. Son entidades que son monopolios acá, que solamente hay una empresa en el municipio que presta el servicio de energía y presta el servicio de agua. Gozan las mismas garantías de las personas que son particulares e igual también tienen que pagar los mismos impuestos que nosotros como particulares tenemos que pagarle al municipio. Chicos, dudas, inquietudes. No, profe, pues hasta Profe. ahora, bien. Listo. Con esto concluimos la presentación. Yo creería que la próxima semana ya estaríamos iniciando con el impuesto de industria y comercio, leyendo un poco del Estatuto Municipal de Pereira. Un poco no, leyéndolo mucho. Por no decir que todo el Acuerdo 42.
Y pues regáleme en 2 segunditos y llamo a lista, ¿sí? Bueno, Ustedes son contaduría. Bueno, se me quedó ahí pegado. Laura Loaiza. Presente. Luis Eduardo Santibáñez. Presente, profe. Celeste Ramírez. Presente. Lina Bermúdez. Presente, profe. Jenny Gómez. Presente, profe. Carolina Mazo. Perfecto, ya la escuché por ahí. Luisa Muriel. Presente, profe. Carmen Soto. Alicia sí la vi conectada. Estefanía Ramírez. Presente. Néstor, por ahí también estuvo participando. Juliana Trejos. Presente. Miguel Ángel Ramírez. Presente, profe. María González. Presente, profe. Ángela Bedoya. Presente. Y Angie Alzate. Profe, y falto yo para que me agregue a la lista, porfa. Angie Marcela Vargas. Profe, yo también falté. Angie. Listo, hagamos Señora. una cosa. Quienes falten me van a enviar al grupo de WhatsApp nombre completo y número de cédula. Listo, profe, gracias. Gracias. Listo. Déjenme ver si de pronto me falta alguien más. No, nadie más me falta. Listo, chicos. No siendo más, Profe, mira, 5 en punto. acabé de leer una sentencia del Consejo de Estado del 25 de julio del 2016 que habla sobre la territorialidad de los servicios parecidos al que usted expresaba, de que usted presta remotamente su servicio a un personaje en Dos Quebradas. Según lo que yo interpreto y según esta sentencia que dio el Consejo de Estado, la territorialidad correspondería al municipio de Dos Quebradas. Porque es donde se le da la finalización al contrato, donde está la persona con la que usted está, a la que usted le está prestando el servicio. Regáleme el número de la sentencia, por favor. 21276, 25 de julio del 2016. 2016. O sea, obviamente Listo. no habla de eso, sino que habla pues del tema de servicios. Habla de un caso, pero pues de acuerdo a esa conclusión, se interpreto yo de esa manera la territorialidad en el caso en el que usted expone. Excelente, muchas gracias, Néstor. Feliz tarde para todos, muchachos. Muchas gracias, Néstor, de verdad, un excelente aporte que nos está dando. Chao.